trabajando desde la Facultad Nacional de Salud Pública. ¿Vas a usar esto también? Sí, Bueno, buenos días a todos y todas. Yo he escuchado a Gladys y yo me preocupé. Pues digo, en forma, pues como medio graciosa me preocupé porque pues yo creo que yo voy a hablar de otra cosa completamente, no completamente diferente, sino que voy a hablar desde otro lugar. Entonces, la pregunta, digamos, lo que yo voy a intentar hacer sería más bien plantear desde una mirada de lo local, de lo territorial, cuáles pueden ser algunos retos de la salud pública que tengamos y recogiendo obviamente discusiones y reflexiones que se han hecho en muchos escenarios que no son propiamente, digamos, solo mías. Quiero empezar con una frase del padre Francisco de Rux, que ustedes saben que ha sido una persona que ha puesto como el alma en la reflexión sobre la importancia de consolidar este proceso de paz con diferentes actores armados. Y él tiene un pedazo en un texto que dice: hay momentos en la historia de los pueblos en los que lo ético se vuelve determinante para que pueda darse comunidad nacional y consolidarse suficientemente la democracia. A mí me parece que esta frase es muy importante, sobre todo como en este momento histórico. Yo no sé los que están aquí si sienten como tanto, yo siento como mucho miedo en este momento histórico. Creo que es como si una nube gris estuviera como posicionándose encima de todos nosotros y no nos dejara ver con mucha esperanza lo que va a pasar. Y situaciones como la referendar, lo que pasó con el no en Colombia, pues yo no voy a defender a Hillary Clinton ni nada, pero como me parecía como peor que ganara Trump. Lo que pasó con el Brexit en Inglaterra, el renacimiento de todas las formas de ismos, sexismos, nacionalismos, etc. Que pareciera que en los autores del siglo XXI pues ya íbamos a hacer un mundo muy moderno, muy respetuoso de los derechos humanos, capaz de ver lo polifónico que somos, lo diverso que somos, y sin embargo nos enfrentamos aparentemente a una sociedad que yo dije en estos días con unos amigos, pues hablando paja, como hacen más en los pasillos de la universidad, con los momentos más chéveres de la universidad, que no digan muy duro, pero como que yo sentía que estuviéramos entrando a otro periodo como la edad media. Yo tengo una sensación de una cosa muy rara, que algo estuviera pasando ahí y que entonces nos toca empezar a preguntarnos también desde la academia si nuestros enfoques teóricos, nuestras apuestas metodológicas, las preguntas de investigación que hemos venido haciendo, pues sí son las que deben ser. Yo no sé cuáles deben ser, pero digamos que por lo menos tenemos que darnos la posibilidad de empezar a cuestionarnos lo que venimos haciendo, porque una de las cosas que sí está pasando es que los acontecimientos, llamémoslos así entre comillas, sociales, políticos, nos están cogiendo fuera de base y no tenemos la capacidad de, yo no digo anticipar, pero por lo menos de poder comprender de una manera más fina o de una manera más tranquila lo que está pasando. Y creo que de alguna manera hoy nos estamos sintiendo un poco abrumados, sobre todo los que nos movemos en esa intersección entre las ciencias sociales y lo que puede ser el campo de la salud pública. Pero por el otro lado también me da esperanza, porque gracias a Dios uno siempre busca la manera de aferrarse a algo que le devuelva la ilusión y la esperanza en que otro mundo es posible. Y me da mucha esperanza cuando recuerdo el trabajo bellísimo, que es uno de los trabajos que a mí más me gusta, de Robert Castell en La metamorfosis de la cuestión social, que nos recuerda una cosa muy importante, que es en los límites, en las fronteras de la sociedad donde se reconfigura la sociedad futura. Y en ese sentido, en la línea de investigación que he trabajado con un grupo de amigos del alma de la Universidad de Antioquia, que se llama Luchas por la Salud y Derecho a la Salud, siempre nos hemos preguntado por esos procesos de resistencia que se están tejiendo en las fronteras de nuestras sociedades y que nos abren la esperanza para entender que si bien son prácticas y discursos sociales que por supuesto para nada son hegemónicos, que están lejos de ser hegemónicos, pues nos abren como la esperanza de que otro futuro es posible, futuro que por supuesto yo estoy segura no voy a ver, difícilmente incluso los jóvenes que están aquí van a ver, y que le corresponderán a nuevas generaciones. Pero creo que precisamente porque el horizonte de posibilidad de construir un mundo
más justo, un mundo más equitativo, una sociedad más incluyente, una sociedad que respete la polifonía de todas las diversidades neurológicas, de orientación sexual, de género, religiosas, políticas, porque yo pienso que algún día esta humanidad se merecerá ese mundo. Creo que hay que empezar a mirar en eso que está ocurriendo en las fronteras de nuestras sociedades, y por eso me parecía que el panel que invitaba el doctorado sobre cómo podría ser la relación o cómo pensar esta cosa de la salud pública, la construcción de paz desde los territorios. Entonces me parece que ahí hay como una prisa. Yo les quiero compartir, pues yo no soy experta en Antioquia, incluso cuando Mario me dijo que hablar como de la paz de los territorios, a mí me dio como un poco de estrés, porque yo sentía, esperarán que yo hable mucho de Antioquia. Yo no conozco a profundidad Antioquia, pido todo el respeto pues como a la gente de donde yo tomé la información básica que les voy a mostrar, pero digamos que tengo una sensibilidad porque yo sí he trabajado en algunos lugares de este país, los llanos orientales, el Cauca, ahora Antioquia, bueno, eso que dijo Mario molestando que yo haya andado mucho, pero digamos en zonas donde yo he visto como la gente no solo está en medio del conflicto, sino que padece el conflicto, que lo vive en la piel, que lo siente en su vida cotidiana, y me parece pues que yo esperaría que, aunque la excusa, y voy a referir algunas cosas de Antioquia, aunque la excusa puede ser un poco entrar por Antioquia, creo que lo que tenemos es que pensar esta media Colombia que está ubicada en todas las fronteras, las dos costas, los llanos orientales, el sur del país, que ha vivido cotidianamente el conflicto armado. ¿Qué cosas es lo que tenemos, digamos, cuáles son los retos que tenemos como saludistas y cuáles son los retos que tenemos como universidad? Algunos, por supuesto, para pensarnos cómo podemos aportar a la construcción de paz. Entonces yo siempre hablo con eso. Antioquia es muy complejo, ¿no? Yo todavía me abrumo porque el Valle del Cauca, donde yo soy, somos solo que 42 municipios, acá son 125. Tiene todo, tiene salida al mar, tiene montaña, tiene la zona de Magdalena Medio, tiene zonas cálidas. Bueno, es un municipio, perdón, es un departamento muy complejo, con cerca de 6.400.000 habitantes, y que además de eso tiene todos los grupos étnicos, tiene población afrodescendiente en territorios, digamos, tradicionales, tiene población indígena de diferentes grupos étnicos, tiene población campesina y tiene pobladores urbanos, que los diferencian no tanto como grupos étnicos distintos, sino que tienen prácticas socioculturales distintas. Y Antioquia ha tenido un conflicto armado, digamos, mejor dicho, el territorio paisa, los antioqueños han tenido que padecer muy de frente el conflicto armado. Y según lo que dicen los estudiosos del conflicto de Antioquia, la gente antioqueña es muy juiciosa con el tema. Hay 3 elementos fundamentales que han generado, por lo menos, que ayudan a comprender lo que ha pasado con el conflicto armado en el departamento. Un primer elemento central es que, al igual que lo que pasa en el resto del país, es claro que hay una disputa por la tenencia y el control del territorio, que son territorios ricos que permitían, por ejemplo, el control del Urabá antioqueño era muy importante porque también no solo permitía controlar la producción de bananos, sino que también permitía la salida al mar de la producción de coca y controlar las salidas, digamos, de exportación, iba a decir yo, del tráfico ilegal de este tipo de sustancias psicoactivas. Que hay una enorme disputa por el control de los recursos naturales. En Antioquia hay una riqueza de la producción agraria, pero además tenemos también zonas mineras, enclaves mineros para el desarrollo de las grandes locomotoras, y además de eso ha habido una necesidad de minar la capacidad de organización de actores colectivos como los sindicatos, y eso se vio de una manera muy dramática. Voy a anunciar solo 2 ejemplos. Lo que pasó en el Urabá antioqueño con la cantidad de masacres en las décadas de los 90, que minaron la capacidad de los sindicatos bananeros de tener capacidad de negociación colectiva, y lo que pasó específicamente con la Universidad de Antioquia, cuando en un momento fue pues abusada, vivió en carne propia ese momento histórico de la universidad, donde los actores que se organizaban por distintas demandas fueron asesinados, y hubo una gran cantidad de asesinatos selectivos al interior de la universidad, tanto de docentes como de estudiantes. Hubo necesidad de que mucha gente saliera como refugiado político del país, y entonces es un territorio que ha vivido de una manera muy cruda, digamos así, la guerra, pero eso ha pasado en otras zonas como Arauca, bueno, etc. Y con una cosa muy importante es el recrudecimiento de ese conflicto armado, que en la década de los 90, como hay una ampliación de la expansión paramilitar en todo el departamento, y ustedes saben que el conflicto armado también, de alguna manera, pues voy a decir una cosa que seguramente tiene todo por debatirse, pero de alguna manera en Antioquia se
urbanizó también el conflicto con la Operación Orión, que trató de supuestamente controlar la presencia de milicias de los actores guerrilleros, y posteriormente con la presencia y ocupación del espacio urbano de los círculos de producción de los barrios a partir de las Autodefensas Unidas de Colombia. Ahí estuvieron el frente Cacique Nutibara, etc. Entonces ha sido un territorio donde se ha de una manera muy cruenta dentro del departamento una fuerte disputa por el control territorial, el control de los recursos y el control político. Miren, esta es una grafiquita que plantea cuáles han sido los homicidios de civiles y de los muertos en el conflicto. Perdonen, yo miro, los muertos en el conflicto son los que están de azul, directamente, los muertos civiles, perdón. Esto de las personas asesinadas que fueron civiles en el marco del conflicto, y estos son todos los homicidios del departamento. Perdón, el resto que son homicidios no vinculados al conflicto armado. Y si ustedes miran, hay momentos impresionantes donde la población civil en Antioquia pues padeció y sufrió directamente una gran cantidad de homicidios. Y que traigo dos mapitas del informe de la Comisión de Memoria Histórica de Basta Ya, que me parecían muy dicientes, porque en esta gráfica, en este mapa, se muestran los asesinatos selectivos que hubo entre 1980 y 2012. Todos los territorios que son de amarillo, me disculpan, yo no tengo las gafas, entonces soy incapaz de manejar bien los puntos, pero ustedes que ven mejor que yo, si ustedes miran, Antioquia tiene una cosa muy digamos, importante geográficamente, y es que es toda lo que es el Urabá, Magdalena Medio, Bajo Cauca, Suroriente, etc. Están todos los alrededores del departamento, que es donde más se ha vivido con mayor crudeza el conflicto armado. Está la mayor cantidad, en este caso, de asesinatos selectivos, y en este otro mapa, que tiene un patrón geográfico muy semejante, están los municipios que han tenido masacres. Entonces, si ustedes observan la zona central, donde está el Valle de Aburrá, donde tiene cerca de la mitad de los habitantes de Medellín, que son 4 millones, perdón, tiene cerca de la mitad de los habitantes del departamento, más o menos 4 millones en todos los municipios que están alrededor de Medellín, Itagüí, Sabaneta, ayuda para sus países, etcétera, concentra la mayor cantidad de proporción de la población, y aunque el conflicto armado también se ha habido en esas zonas, de todas maneras los asesinatos y las masacres han ocurrido mayoritariamente en el resto del departamento. Y entonces, bueno, estos otros mapas parecidos que nos muestran el desplazamiento de población. Nuevamente se repiten los patrones más oscuros, son los municipios más expulsores. Esto es para el 96, creo, y este es para el 2010, estudios del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia, INER. Entonces, pero no paradójicamente, lo que hemos encontrado nosotros en la línea es que, de todas maneras, a pesar de la represión sociopolítica, a pesar de la presencia de violencia sociopolítica, la gente se organiza y resiste. Y lo mismo, digamos, ha ocurrido en Antioquia, donde hay procesos de larga, digamos, que no son solo recientes, sino de mediana duración, fuertes procesos organizativos, sobre todo en 5 regiones de Antioquia, pero que donde hay mayor presencia también paramilitar y mayor peso del conflicto armado colombiano. Y en medio de lo que ha pasado con el conflicto armado en Antioquia, a uno sí le llama la atención como con este nivel de represión. Y uno, digamos, yo como ayuna, yo siempre veo a Antioquia como una sociedad muy conservadora, ¿verdad? Uno dice, es un departamento que votó masivamente el no, el 69% de la gente votó el no. Uno siente que pues esa es la casa de Uribe, la cuna de Uribe, uno siente una sociedad profundamente conservadora. Sin embargo, las expresiones de resistencia para la construcción de otros proyectos de sociedad también son muy fuertes. En Medellín yo diría que son más fuertes que en otras ciudades, como por ejemplo Cali, de donde soy y quiero mucho. Y nosotros tenemos, miren, después de todo el reproducimiento de la presencia paramilitar, empiezan los procesos de asamblea constituyente de municipios, como fue el caso de Tarso, la organización, un montón de organizaciones como las Madres de la Candelaria, que recuerdan digamos, las prácticas de la Madre de Plaza de Mayo, reclamando los desaparecidos en estos procesos de violencia sociopolítica. Fundaciones y organizaciones de base como la organización Amor, que es una asociación de mujeres del Oriente Antioqueño de 23 municipios, casi muchas de ellas víctimas de la violencia, que trabajan por la reconstrucción del tejido social y por la posibilidad de construir una sociedad en paz. Mujeres caminando por la verdad en la Comuna 13, etcétera, etcétera. O sea, estos son solo unos nombres de una lista gigante de organizaciones de todos los niveles, académicas, ONGs, organizaciones de base comunitaria, sindicales,
sindicales, tenemos en Medellín la expresión del foro social por Antioquia, bueno, hay un montón de procesos organizativos que uno dice como que hay que leer este territorio como con cuidado, no es solamente un territorio conservador que uno vea de afuera, sino que es una región muchísimo más compleja. Les traje el mapita que tiene la Registraduría Nacional de cómo fue la votación. Esta es la votación, si no me acuerdo, esta es la votación por el sí y el no, y si ustedes ven en general todo el norte del departamento, que ha sufrido mucho más de conflicto armado, votó más por el sí, y algunas regiones que están aquí, algunos municipios de acá abajo, que también han sido, donde ha sido más duro el conflicto, votaron por el sí, mientras que la región con mayor desarrollo económico, sobre todo este centro, pues votó más por él, ¿no? Por supuesto Arroyo, porque hay mayor concentración de habitantes que están en el Valle de Aburrá. Y este mapa, para que lo tengamos en la imaginación, es el mapa de la segunda vuelta presidencial cuando ganó Santos con la apuesta por la paz. Entonces se mantiene, uno podría decir que lo que nos enfrentamos, y lo traigo como ejemplo porque creo que eso es lo que nos enfrentamos en el país y tenemos que pensar como saludistas cómo aportamos a eso, es ahora una especie de sociedad polarizada. Yo no creo que haya solo, digamos, blanco y negro, dos posiciones antagónicas, pero en general pareciera que hay una sociedad que está fuertemente polarizada, dos proyectos de sociedad que están en franca disputa de este cuento del orden social, y sin embargo, y traigo esa foto que me encanta, es que la marcha fue absolutamente emocionante. O sea, hablar del dolor y, como decíamos, la plebitusa que teníamos todos en octubre y llorábamos con la plebitusa. Sí, no, ella no es la plebitusa. Ah, bueno. Entonces, la plebitusa que teníamos era muy bello porque esa marcha, eso pasaba y pasaba gente. Yo jamás había visto a tanta gente en la calle de Medellín y todo iba de blanco y la gente gritaba masivamente: representación ya, Antioquia no es Uribe, Medellín no es Uribe. Era una cosa muy emocionante que nos dice que es una sociedad más diversa. Y me llamaba la atención porque uno veía gente en esta marcha que, por supuesto, ya ha votado por el sí, que ha hecho campaña por el sí, que le había metido todo el sí, pero también gente que no se imaginaba que no iba a ganar y que no es que no estuvieran de acuerdo con el proceso de negociación con la paz, de la paz con la paz, sino que el asunto era mucho más complejo. Entonces yo creo que en esa mirada que les traigo, pues muy, como digo yo, pues esto sí es un brochazo súper grande y grosero de lo que puede ser la enorme complejidad de Antioquia. Uno sí tiene de la salud pública unos retos muy importantes que me parece que hay que enfrentar y que yo no sé hasta dónde nosotros los hayamos como enfrentado, desde la investigación, lo hayamos enfrentado desde las prácticas de extensión que hacemos en nuestras universidades, incluso desde la formación. Entonces, un primer elemento que me parece importante es que yo creo que todavía no entendemos suficientemente la relación entre conflicto, territorio y salud. Yo creo que hay algunos ejercicios de investigación que nacen muy aquí con el profe Saúl, que todos sabemos que fue como el pionero en preguntarse por la relación de la guerra con la salud pública para nuestro país, pero sabemos también que a pesar de los esfuerzos todavía son trabajos que no logran dar razón de todo lo que está pasando. Y sobre todo, ¿por qué? Porque a mí me parece que el territorio es un escenario, pues tiene esa categoría, digamos, tiene muchas veces, pero yo no es una discusión conceptual ni nada, pero en los territorios se concretan de forma procesual las desigualdades históricas de nuestro país. Y para nosotros entender esas desigualdades sociales, económicas, también de despojo de poder, de despojo de recursos naturales, y eso cómo afecta a la salud de los grupos humanos, cómo afecta a la salud de las personas, y también qué hace la gente para afrontar y enfrentar estas situaciones, cómo se construye otro proyecto de sociedad de esas periferias. Necesitamos empezar a mirar esta relación más sistemáticamente entre territorio y salud. Pero ahí quiero hacer como una anotación, y es que creo que los marcos teóricos que podemos tener desde la salud pública todavía son muy suficientes para entender esa relación. Y también creo que cuando vamos al territorio, pues voy a decir una cosa aquí que puede sonar muy rara, y es que creo que a veces nos toca despojarnos un poco de la teoría. Vamos con unas preguntas de investigación en la cabeza, pero también vamos con unos marcos teóricos que yo no digo que no tengamos, me parecen, además los que me cuentan que yo soy absolutamente fregona con ese tema, pero creo que deberíamos aprender a ponerlos un poco entre paréntesis, aprender a escuchar más lo que está pasando en eso, dejarnos interpelar más por lo que está pasando en esos territorios, por lo que la gente nos está diciendo, y pensar que seguramente, independiente de cómo llamemos a X o Y marco teórico, a X o Y referentes epistémicos teóricos,
pues las realidades desbordan las posibilidades que tienen los referentes teóricos. Y tenemos que, como académicos, permitirnos poner a un lado todo ese conocimiento que nos hemos demorado canas y años en construir en nosotros, de apropiar, de entender, para poder escuchar con mayor tranquilidad lo que nos está diciendo el mundo de la vida de la gente, cómo se están configurando esos procesos a nivel local, cómo están afectando la salud de la gente, qué está haciendo la gente frente a eso. Entonces creo que ahí tenemos un primer reto, es como tratar de entender de mejor manera esa complejidad, porque además hay muchas áreas que han pensado el conflicto, la sociología, la geografía, las ciencias políticas, que han intentado explicar el conflicto, la construcción de Estado, lo microterritorial, un montón de cosas, pero creo que nosotros en salud todavía tenemos mucho que pensar, que explorar de este tema para poder saber también cómo aportamos en la construcción de esa paz, pero desde realidades concretas, con sujetos concretos, con sujetos situados históricamente, no con una idea de, digamos, de sujeto abstracto, con una idea de sujeto universal, sino que es que somos sujetos situados, sujetos en condiciones distintas, con pertenencias étnicas, religiosas, de clase social, de territorio, culturales que son distintas. Entonces ahí creo que nosotros tendríamos que hacer un primer esfuerzo desde la academia, chévere lo que nos mostraba ya en el sentido que ya hay tesis que están pensándose eso desde el doctorado de salud pública, igual acá también tenemos un par de estudiantes que están en cosas muy bonitas, pero el acervo para amarrar esas cosas, yo no sé Gladys si lo has visto allá, pero la cosa teórica de cómo uno amarra todos los elementos y permite construir un proyecto, digamos que vas a hacer un examen de una evaluación de doctorado, no es sencillo, porque tenemos que traer muchos constructos de otros lados y metodológicamente también hay unos retos importantes ahí que hacer. El segundo elemento que me parece importante entender es comprender de mejor manera las afectaciones de las diferentes víctimas del conflicto. Y yo creo, y me cuesta trabajo decirlo, pero también de los victimarios. A mí me cuesta eso, pues, porque me cuesta simplemente en lo emocional, me parece una situación muy difícil, muy compleja la de los victimarios. Pero yo creo que la gente en algunas disciplinas como la psicología sí ha trabajado de manera muy juiciosa el tema de las afectaciones que el conflicto armado deja en los grupos poblacionales, afectaciones que rompen su identidad, que rompen sus relaciones sociales, su vínculo social, que rompen la confianza en el Estado, que rompen la confianza en una institucionalidad previa, que son afectaciones que tienen impactos intergeneracionales, pero eso como más desde el lado de la psicología. Pero yo creo que las carreras como la nuestra, los médicos, las enfermeras, las fisioterapeutas, nuestras carreras son más patologizantes de ese daño emocional. Entonces tratamos de patologizar y tratar de ponerle una tacha, este es depresivo, este es maníaco depresivo, este tiene trauma post, bueno, no sé, todas las tachas y las carátulas, pues, como los letreros que le ponemos a la gente. Y había una frase muy bonita que aprendió una mujer que trabaja con víctimas, una psicóloga que trabaja mucho con víctimas, que decía: uno no puede patologizar una respuesta normal ante un evento absolutamente anormal. Y yo creo que mucha de la tendencia nuestra es tratar de patologizar, porque no entendemos desde la medicina, dado que predominantemente nos forman con el chip de cuál es la molécula que dañó, dónde está el daño genético, y no creo que eso sea menor, pero es insuficiente. Y también tenemos que pensar qué tipo, algunos están hablando, por ejemplo, de trauma histórico, categorías nuevas más potentes, para poder entender qué es lo que está pasando con las afectaciones, que son individuales, pero también son individuales, pero también son familiares, son colectivas, son comunitarias y que tienen efectos a mediana duración, y que reconstruir ese tejido social, reconstruir la confianza, que es el vínculo fundamental que se rompe cuando ha sido víctima de un evento absolutamente atroz, reconstruir esa confianza en el otro, reconstruir esa confianza en la institucionalidad que tenemos como sociedad, pues es un asunto muy complejo. Y yo creo que aquí las universidades también tenemos todo que hacer desde la formación de los estudiantes de pregrado, la formación en posgrado, tenemos todo que hacer cuando hacemos esta falta separación entre la salud pública y la clínica, y entonces los saludistas no nos metemos, no decimos ni opinamos nada de la clínica, y los clínicos dicen: estos locos no tienen nada que decir sobre este tema, porque es que finalmente la gente en su cotidianidad no separa el mundo de la vida. La gente tiene el tema del agua, el tema de la educación, el tema del acceso a los servicios de salud, el ambiente reacciona integralmente ante eso que está, construye integralmente alternativas, y estas separaciones son más desde la academia, son abstracciones de ese mundo para intentar conocerlo, comprenderlo, pero también a veces se nos vuelve un problema porque nos ponen en cajoncitos donde yo no puedo hablar sobre esto, donde yo no puedo
puedo hablar con el otro, y yo creo que aquí tenemos que tener mucha creatividad para ser capaces de volver a juntar lo que el método científico nos ha separado, nos ha atomizado. Y creo también aquí que hay un elemento central para poder entender esto, y es la necesidad de entender que todos tenemos saberes parciales, que ninguno de nosotros a mi juicio tiene la verdad sobre lo que está pasando en el mundo. Este mundo tan complejo, tan caótico, requiere que los académicos nos paremos también desde lugares más tranquilos, humildes con el conocimiento. Ya Mario nivel relativo va a pasar rápido. El tercer elemento es el acompañamiento a los procesos sociales, comunitarios, a los movimientos sociales en la construcción de paz con justicia social. Yo creo que ahí está todo por hacer, y quiero llamar la atención en dos asuntos ahí. Siempre se dice que la universidad tiene que salir afuera, y yo creo que sí, que si nosotros no estamos en contacto con el mundo de la vida y pensamos que la vida se vive solo en nuestros claustros, nos vamos a desconectar de lo que eso significa para la gente, de lo que siente la gente, de lo que hace la gente, incluyendo a la gente que representa al Estado en los espacios microsociales donde el Estado también se concreta, en el hospital, en la alcaldía, en el secretario, no sé qué. Creo que ahí tenemos un reto enorme, pero también creo que la universidad tiene que abrirle la puerta a las organizaciones comunitarias y a los movimientos sociales, no para que vengan a que nosotros los formemos. Yo creo que ese es un error claro, porque allá hay saberes y saberes hacer que son tan valiosos pero distintos a los nuestros. Yo creo que las universidades tenemos que abrir las puertas porque necesitamos recrear ese conocimiento. Necesitamos un otro que nos diga, oiga, pero las preguntas que ustedes hacen como eso, ¿para qué? No porque no sean válidas, sino porque necesitamos escuchar qué es lo que la gente quiere, desde qué lugares lo está leyendo, con qué mirada del mundo lo está construyendo. Y eso nos pasa mucho en salud pública, por ejemplo, en la dirección de tesis de maestría y doctorado, donde cuando entran nuestros estudiantes, ellos vienen con la idea de hacer algo más en comunidad, y nosotros rápidamente en 6 o 8 meses le hemos volteado y después uno queda descontento. Puede que salga una tesis muy bacana, publicable, incluso muy crítica, pero a veces como que nos desconectamos de esas cosas que son importantes para la gente. Y yo creo que las preguntas que nos hacemos de investigación y las propuestas que hacemos de acompañamiento a actores sociales deberíamos darnos la posibilidad de co-construirla realmente con el otro, no solo desde nuestras preguntas, sino en un proceso de concertación. Voy a decirte en estos días una mujer que está estudiando hoy el doctorado de salud pública, que es una amiga a quien yo amo profundamente, que ha sido junto conmigo militante del movimiento social, y me decía una cosa muy interesante, decía, es que los intelectuales de la clase, de las élites económicas tienen tanques de pensamiento, los movimientos sociales no tenemos tanques de pensamiento que nos ayuden como a salir del paso, y esto implica también que nos tenemos que digamos, enfrentar a algunos retos internos a eso, como por ejemplo el tema de la temporalidad. En la academia nos podemos demorar 2 años haciendo un proyecto, solo diseñándolo cuando estamos en doctorado. Nos piden los financiadores 50 cosas, el marco teórico, el ético, pasamos por 5 comités. La gente afuera quiere que nosotros la ayudemos a resolver de maneras más rápidas. Las temporalidades nuestras no son coherentes con las temporalidades ni de los movimientos sociales, ni de las organizaciones. Ahí tenemos un problema crítico que tenemos que entrar a negociar. Los procedimientos, nosotros tenemos en la línea que un trabajo muy bonito de formación sobre el derecho a la salud con la Escuela de Líderes del Movimiento Social con la Salud Medellín, pero se vuelve todo un rollo porque entonces los procedimientos administrativos de las universidades parecieran hechos para que la gente de los sectores no académicos, sino la gran industria, no pueda participar de esos escenarios. Entonces todo se vuelve un lío hasta con quien uno podría contratar y referir, por decirlo solo una bobada, a una de las señoras que tiene una microempresa en su casa y no se puede porque los trámites de las universidades son absolutamente imposibles de que nos admitan eso. Entonces yo creo que ahí hay un tema de cómo la institución de universidad, pero también como nosotros como parte de esa comunidad académica nos abrimos y repensamos cómo hacemos este acompañamiento. El cuarto elemento, pues que no me voy a detener porque ya lo he dicho, es el papel que asumimos como formadores, y creo que ahí solo quiero llamar la atención sobre la importancia de la humanización en la formación de todas las disciplinas de salud en todos los niveles. Yo siempre me impacto mucho viendo los chiquitos de primer semestre de medicina y todos quieren salvar el mundo. Muy pocos son los que entran y dicen, no, es que eso es porque me da plata, pues eso prácticamente no hay, pero muchos quieren salvar el mundo. Y yo no entiendo cómo esta máquina que llama universidad pública o privada saca a unos niños de 6 años que cuando salen son indolentes, inclementes, no son empáticos. ¿Qué hacemos adentro también? Porque perdonen que lo estamos haciendo bien para que sean, digamos, acordes a este modelo. Que ellos entran con ganas de cambiar el planeta y se sienten capaces a los 16, 17 años de cambiar el mundo y logran a los 22 salir siendo del mercado y pensando que no hay nada más que hacer y peor que esto es la única cosa buena que existe en el mundo. Entonces creo que ahí tenemos que hacernos una pregunta.
de nuestros campos de formación. Y lo otro, reconstruir esa relación centro-periferia. Y me refiero al centro, por ejemplo, por poner centro geográfico, cómo piensa Bogotá, el territorio, las regiones. Muchas veces uno oye a los amigos de uno del año decir, no, es que le tenemos que decir a la región qué hacer. Entonces uno se ríe en la región porque dice, pues a ver, nosotros venimos haciendo, si ustedes digan qué hacer, mal o bien, ¿por qué no miramos es qué hacemos juntos? ¿Cómo lo hacemos? Pero eso también pasa por el conocimiento, esa relación de nuestros saberes como saberes válidos, legos, científicos, que ven a nosotros como saberes menores. Eso pasa por las inequidades de género, por esas relaciones de poder. Entonces, todo lo que tiene que ver con la relación centro-periferia me parece que es parte de los retos. Aquí les traigo entonces esa sociedad que al principio les digo yo parecía como muy polarizada, es absolutamente diversa, llena de grises, de matices que hay que entender, que tiene un montón de expresiones y organizaciones. La primera tiene que ver con el movimiento por la salud, uno de las anuncios que tenemos que dice mientras el pueblo padece, las EPS se enriquecen. Esto tiene que ver con movilizaciones por la paz, el foro social. Es una ciudad y un departamento donde todo el tiempo hay acciones y actividades que tienen que ver con procesos de organización y movilización comunitaria. Bueno, yo les voy a dar las gracias, solo quiero terminar con un poema de un hombre que se llama Óscar Salazar, porque se nos olvida toda la tragedia y sufrimiento que hay detrás de este conflicto de más de 50 años, sobre todo con todos aquellos que han sido despojados hasta el derecho a ser sujetos de derecho. Se llaman noctámbulos y dicen: caminan en silencio, altiva su mirada, su dignidad pisoteada, son los desterrados, sus palabras vuelan como relámpagos, sembrando semillas, arando en el desierto. Nadie las escucha, solo el silencio de los sepulcros. Noctámbulos en la oscura noche están ahí, esperando retornar, justicia, verdad, reparación. Palabras, más palabras, menos hechos de no repetición. Es la voz que clama aquel que no tiene nada. Yo creo que no podemos olvidar que de alguna manera tenemos que darle voz a las voces que han sido silenciadas. Bueno, muchas gracias.